muy buenas noches, queridos amigos. Estamos iniciando, como todos los lunes y viernes, tenemos ñañemongue taja, ñañembo eayepa. Estamos con esta gran alegría nosotros de encontrarnos de nuevo como comunidad, de encontrarnos como familia. Vamos a hablar un poco, vamos a decir nuestras inquietudes, vamos a poner nuestras intenciones. Nosotros tenemos aquí nuestro teléfono, aquí ya Arnaldo enseguida nos va a ir poniendo, ahí tienen ustedes. El verdecito que ven ahí es del WhatsApp, 0961-166-266. Así es que todos los que quieran participar ahí pueden escribir su mensaje por WhatsApp. Y el que es un poquitito más de esos que quieren hablar, conversar conmigo, entonces pueden llamar al 0986-404-603. Sería interesante. Upeare cogeras inalañande programa ñañemongueta, lleva peñemongueta, muy importante, inañahendumi, vaya bañañeñandúa lleva. Sobre todo también nos gustaría para poder tener ese retorno, gente desde donde están participando con nosotros, acompañando todos los lunes y todos los viernes rezando. Sobre todo a esta linda devoción que nosotros le llamamos así, las manos ensangrentadas de Jesús, pero sobre todo son estas manos benditas como nosotros conocemos. Vamos a mirar un poco, aquí está esta imagen tan hermosa de estas manos de Jesús que se entrega por nosotros, de estas manos de Jesús que por nuestra salvación justamente se dona totalmente, ¿verdad? Y esto es lindo que nosotros lo sepamos. Y así entonces, queridos amigos, nosotros hoy, sobre todo de una manera especial, queremos escucharles a ustedes. Son después 5 momentos en que rezamos juntos, 5 momentos en que nosotros vamos participando juntos con esta hermosa devoción. Y ustedes van a ir dirigiendo desde su casa, lo haremos por teléfono, ciertamente ustedes se comunican con nosotros y nos ayudan, a toda la comunidad en realidad ayudamos a rezar y a pedir, principalmente por la salud de nuestros hermanos enfermos. Ya tenemos lindos testimonios. Vamos a comenzar mientras ustedes vayan afinando ahí sus teléfonos. Nosotros afinamos también la voz, 0961-166-266 y luego el 0986-404-603. Comenzamos cantando esta música que todos conocemos, María de Nazaret. María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Doncella que Dios amó y eligió, Madre de Jesús, el Hijo de Dios, María que el pueblo entero eligió, Señora de Nazaret. ¡Fuerza! María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Muy bien, así entonces, queridos amigos, estamos hoy nosotros aquí nuevamente en este viernes. Ya estamos el día 6 de julio en que nos encontramos. Ñañemonguetamí lleva, ñahendumí, Eva Peñan de Yaras y Señandé, y sobre todo escucharnos también a través de los hermanos, a través de la comunidad, que es
lo que el Señor nos va diciendo, qué es lo que el Señor entonces nos va pidiendo, ¿verdad? Como comunidad, que podamos ayudarnos, que podamos sobre todo entonces dar pasos importantes, ¿verdad? Eso es lo más lindo cuando nosotros hacemos ese camino. Queridos amigos, ustedes saben que hoy en esta celebración, ¿verdad?, que la Iglesia nos ofrece también a través de las lecturas, son lecturas maravillosas, ¿verdad?, lo que hemos encontrado aquí. Desde el libro del Génesis, este capítulo 24 del libro del Génesis, que nos habla, por una parte, la primera partecita, todo lo que significó la tierra, ¿verdad? Abraham que habla con los descendientes, dice, de Het, y ellos así entonces tienen esas montañas, esas cuevas de Macpelá, ese lugar de cómo ellos afirman y afianzan y dicen, esta tierra nos pertenece, esta es la tierra que Dios nos ha regalado. Por otra parte también nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Y ahí percibimos lo lindo que es la segunda parte cuando Abraham le hace jurar a su esclavo, al siervo, al que es el encargado, dice, toda la administración de las riquezas de Abraham, y lo envía a buscar a una mujer que será la esposa de su hijo Isaac, después de la muerte de su madre, es decir, después de que haya muerto Sara. Pero fíjense, hay toda una narración bastante interesante, ¿verdad? Prácticamente son narraciones casi milagrosas, como Dios se manifiesta, como Dios es el que actúa. En el trasfondo que encontramos de esa primera lectura del libro del Génesis, capítulo 24, nos damos cuenta que es una lucha, en primer lugar, contra todo aquello que puede corromper. ¿Qué cosa? Puede corromper nuestra propia tradición. Cuando hablamos de tradición, queridos amigos, entonces nosotros estamos hablando sobre todo de tradición en el sentido de transmisión, porque tradición quiere decir transmisión, valores, principios. Aquí el problema se está escribiendo después del exilio, evidentemente, y ellos se dan cuenta que si fueron al exilio fue por causa de ¿qué? Fue por causa de haber sido, entre comillas, idólatras, es decir, se habían olvidado del Señor. Y es por eso que se insiste mucho, ¿verdad? Irás a la tierra de mi familia, a la tierra de mi gente, a la tierra de mi pueblo, ahí de donde somos nosotros, a mi familia. Y de entre mi familia, es decir, de esa tradición, de esa transmisión de valores sobre Dios que encontramos, es el problema en todo el Antiguo Testamento, la cuestión de la idolatría, ¿verdad? Porque al olvidarnos de Dios, al dejar a Dios de lado, ciertamente que también nos volvemos personas que directamente asumen errores, asumen situaciones totalmente diversas a aquellas que Dios nos ha regalado. Y entonces, por eso, aquí, en esta linda narración, el esclavo va con los camellos, casi como un milagro, ¿verdad? Como el esclavo encuentra a quien será la mujer luego, la esposa de Isaac. Una vez que ellos hablan, una vez que ellos encuentran cómo Dios actúa en la vida de ellos, entonces la mujer que acepta y viene también y se unirá así a Isaac, y los dos continuarán con la gran promesa, la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Bueno, queridos amigos, esa es un poco la primera lectura, un lindo mensaje que nos anima a vivir siempre, a ponernos fuertes, ¿verdad?, en la gracia de Dios. Bueno, tenemos aquí algún mensaje. Ustedes siempre escriban al 0961-166-266 o también ya pueden llamar esta primera parte que nosotros le llamamos el ñemonguetaye, no íntema, y mi ponga sus intenciones. Aquí tenemos una manito de oración. Nos envía esa manito. Muchísimas gracias entonces por comunicarte, por comunicarse con nosotros hoy en esta noche. Y si hacen el llamado, entonces pueden hacerlo aquí a este otro número, 0981
986-404-603. Ese es el número del Ñemonguetá. Bueno, ahora entonces, mientras estamos esperando las llamadas telefónicas, si quieren conversar, si quieren poner sus intenciones, nosotros vamos, aquí ya viene, vamos a ver, aquí Arnaldo nos está pasando un mensaje. Buenas noches, padre, soy fiel al canal, lo miro todas las veces que puedo, aunque no me siento a mirar, escucho mientras hago mis quehaceres, ¿verdad? Le pido si puede rezar por mi salud, soy de Encarnación. Qué lindo. Bueno, ya nos da entonces una linda pauta para saber de dónde nos están llamando, ¿verdad? Entonces, desde Encarnación, un saludo grande entonces a los encarnacenos que pueden llegar hasta ahí nuestra señal, es decir, a través de cable de Tigo Canal 25. Esto es lo que tienen que ustedes dar a conocer. Pues el Cuaboa lleva a Beicua acá entero de Teave, que todos los lunes a las 21 horas y todos los viernes a las 21 horas estamos rezando una horita esta hermosa devoción a las manos ensangrentadas del Señor. El Señor ciertamente que nos salva, nos redime, el Señor que nos da su gracia, y eso es lo más importante. Y por eso, cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de estas manos ensangrentadas del Señor, hablamos entonces de las manos bendecidas, las manos que son capaces de entregarse totalmente por nuestra salvación, por nuestra liberación, dándonos aquella gracia que necesitamos cada uno de nosotros. Estamos aquí con el 0961-166-266 o llamando al 0986-404-603. Nosotros ahora queremos hacer un cantito. Aquí Arnaldo, ¿verdad?, nos irá colocando la música y así podemos también nosotros animarnos, alabar al Señor, engrandecer al Señor, porque es lo más importante en nuestra vida, ¿verdad? Cuando el Señor entra y llena nuestro corazón, cuando el Señor entra y llena nuestra vida continuamente, que nos llama, justamente porque el Señor viene hasta nuestra vida, hasta nuestro corazón. Vamos a hacer juntos. Esta música es muy conocida, ¿verdad? Es una música que se ha traducido casi en todos los idiomas que existen en el mundo. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, te has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
Queridos amigos, así entonces estamos hoy, en este viernes, compartiendo con ustedes este momento de oración. Ñañemonguetá, jañañemboe. Aquí tenemos otro mensaje que nos está llegando por medio del WhatsApp del día de hoy. Entonces aquí nos escribe Roque Alonso, dice: hola Padre Víctor, quiero pedir oración por todas las personas que están buscando trabajo para que lo puedan conseguir muy pronto. El domingo voy a pasar para comprar la rifa. Gracias por todo, Padre. Gracias. Soy María E. de Mariano Roque Alonso. Ah, era de Mariano Roque Alonso. Yo pensé que era Roque Alonso el que nos estaba escribiendo. Entonces, María de Mariano Roque Alonso. Muy bien, te esperamos, María. Fuerza, fuerza, y gracias por querer ayudarnos a través de la adquisición, ¿verdad?, de los números de la rifa que estamos haciendo, estamos organizando. Vamos a sortear el día 28. El 28 vamos a tener una cena. Ustedes saben que el 27 de julio es mi cumple. Y entonces el mejor regalo que vamos a hacer es comprar la rifa de Ñande Yarañé, y los que quieran también pueden participar en la cena que vamos a hacer. Una rica cena, vamos a comer todos juntos el día viernes 28. A pesar de que mi cumpleaños es el día 27 de julio, vamos a celebrarlo el día 28 de julio. Así que todos estamos invitados para este acontecimiento. Y si nos reunimos como comunidad. Pero ¿por qué nos reunimos como comunidad? Y justamente nos reunimos como comunidad porque ¿saben qué? Queremos como comunidad llevar adelante este hermoso canal Ñande Yarañé. Yo sé que está llegando muchísima gente, está llegando a muchos lugares. Como yo les había dicho también, incluso muchos paraguayos que están en Estados Unidos están también acompañándonos a través, ¿verdad? Porque todo como es hoy en día, la comunicación, el internet, ¿verdad? Todo llega pero con tanta facilidad. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad. Estamos en Tigo, Canal 25, estamos en Copaco 472, estamos por Play Store, ustedes pueden bajar directamente la aplicación, ustedes pueden tener en su celular, pueden ver tranquilamente las 24 horas, ¿verdad? Ñande Yarañé, a través de su celular. Pongan ahí en Play Store y ahí busquen Ñande Yarañé, bajen la aplicación y ahí está. Muy bien, todo para que Ñande Yarañé llegue hasta tu casa. Te ayude sobre todo a rezar, te ayude sobre todo también a entender tantas cosas sobre el sentido de la propia vida, sobre el sentido de nuestra sociedad, sobre el sentido de la comunidad, sobre el sentido de desgastarse al servicio de los que más necesitan. Y después estamos también en las otras aplicaciones como ustedes. Aquí tenemos otro mensaje que Arnaldo nos está acercando. Muy bien, dice: buenas noches, Padre Víctor Luis. Pido oración por mi familia y por la del mundo entero. Por los enfermos, por Acción Evangelizadora Ñande Yarañé, en los medios de comunicación social, por el alma de Elvira que hoy partió. Mira, Elvira, rezamos por Elvira Lidia Ruiz Díaz. Bueno, parece que hay una llamada telefónica aquí. Adelante, te escuchamos, buenas noches. Hola, Padre Víctor. ¿Qué tal? ¿Con quién más estoy hablando? Con Virginia. Hola, Virginia. ¿De dónde llamás, Virginia? Así sabemos. De acá de Asunción, Barrio Obrero. Ah, mira, qué lindo, todos los cerristas se están uniendo. No la mitad más uno. Desde las 5 de la mañana comienzo con el rosario. ¿En serio? Y continúo la misa, todo. Yo soy su fan. Qué bien, Virginia. Baja un poco el volumen de tu televisor, Virginia. Vamos a hablar en tu teléfono nomás. Baja el número, el volumen. Baja. Bueno, ahí ya está. Entonces, ahí ya está. Hablemos solamente por el teléfono y así entonces es más fácil, Virginia. Decime, de las 5 de la mañana, ya estás escuchando. Desde las 5 de la mañana yo ya ya inicio. Sí, y te estás acordando del Padre Cabañas para rezar por él. ¿Por quién? Por el Padre Cabañas. Sí, siempre lo primero que hago es, no,
Sí, es que usted no está bien cómo se viene. Está bien. Qué lindo, qué lindo. Bueno, así Padre, nos ¿de unimos. dónde se consigue la rifa? Y podés llamar, incluso, podés escribirme a este número, ahí que vos ves, Sí. y yo te hago llegar ahí, ¿verdad? Tenemos varios numeritos donde se puede llamar y te acercamos. Ahí está, ahí ya puso luego, contacto con la fundación. Ahí ese es el número que aparece en tu pantalla para poder llamar o escribir un mensaje pidiendo el número de la rifa, el número ganador. Ustedes saben que mi cochecito rojo, ese Fiat, dobló. Eso es lo que yo quiero. ¿Querés? Bueno, entonces pedilo con insistencia, con gracia al Señor, y el Señor te va a dar 0981 50 50 36, ahí podés comprar. Cuesta 25.000 guaraníes cada número, un talonario tiene 10 numeritos, hicimos así talonarios pequeños, justamente para que la gente pueda comprar de a 10, etcétera, y así entonces nos ayudan, todos nos ayudamos. Claro, nosotros podemos retirar un telonario y vender acá entre los amigos, la familia. Así mismo. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Así como vos, Virginia. ¿Y dónde va a ser la cena? La cena no va a ser muy lejos de tu casa hacia Lambaré. Entonces tenés que seguir un poquitito más allá, bajar ahí todo y te va hasta Lambaré. Y ahí entonces, Basió se llama el barrio, ahí está la nueva parroquia, sí. Cerca del Yacht y Golf Club. Ahí entonces la parroquia Santa María de la Merced. Entonces, en el año 2020, ¿verdad? En el 2020 se erigió como parroquia. Antes era cuasi parroquia. Ahí estuve trabajando 1 año y 6 meses. Y entonces al final del 2020 se hizo parroquia, muy linda, esa comunidad hermosa, ¿verdad? Para trabajar, mucha gente, muy buena, ¿verdad? Ayer también he visto la misa en directo de Santa Elena. Ah, ¿viste? Bueno, esa es una de las capillas que pertenece a esa parroquia, a la parroquia Santa María de la Merced. Esa está un poquitito más cerca del cementerio de Lambaré, esa calle ahí. Está a 3 cuadras, ¿verdad? Del cementerio. Pero ¿cuál es la dirección exacta donde está la parroquia La Merced? Avenida de la Burrerita, así se llama, Avenida de la Burrerita. Ahí entonces, el Yacht y Golf Club, o sea, entonces se entra. Bueno, aquí también en este contacto 0981 50 50 36, Virginia, te van a dar todos los datos también. Yo de igual manera voy a enviar en estos días ya también la ubicación Google, la ubicación entonces para que la gente pueda llegar hasta el lugar. Nosotros estamos queriendo juntar la mayor cantidad posible de personas que ya están rezando. Hay que colaborar. Claro, porque es la única manera, ¿verdad?, que hagamos. Si no, ¿qué va a pasar si no podemos más con el canal? Les voy a agradecer. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Que Dios te bendiga. Yo voy a pedir una oración especial. Sí. Tengo un problemita judicial que me impide verle a mi nieta ya hace 8 meses. Bueno. Y si por favor me ayuda con sus oraciones para que ya termine el finiquito ese y pueda otra vez estar con ella. Bueno, vamos a rezar con una fuerza, Padre. Con una fuerza grande, pedimos la fuerza del Espíritu. Yo voy a seguir rezando por usted también. Muchísimas gracias. Yo siento la oración de ustedes y eso es lindo. Muchísimas gracias. Chao, Virginia, buenas noches. Padre. Bueno, y así entonces, Ñemonguetá, ahora estuvimos escuchando de Barrio Obrero. Yo suelo decir, ¿verdad?, la mitad más uno que son cerristas. Ellos dicen así, esa es su publicidad. Bueno, así es que todos los cerristas, aquí Arnaldo está haciendo ya hurra porque él es de Cerro, pero él no vive en Barrio Obrero. Bueno, entonces seguimos aquí con otro mensaje que nos está llegando. Dice así: amén, saludos a la señora Cintia, arriba, hoy, ahí está. Hola país, saludos y bendiciones. Soy, dice Aparicio Puente, de la
Vega, desde el barrio Santísima Trinidad Asunción. Mira qué lindo, excelente la evangelización que haces por los, ¿qué dice? Por los distintos medios y redes sociales. Qué bien, muchísimas gracias. Amén. Saludos a la señora Cintia de la Renovación Carismática de la parroquia La Piedad. Bueno, ahí entonces ustedes están recibiendo los mensajes aquí, estamos recibiendo otro. Un gran y bendecido abrazo para todos. Saludos de San Juan Bautista Misiones. ¿Viste? Batiburrillo Yautá lleva. Qué lindo. Muchísimas gracias de San Juan Bautista Misiones. Muy lindo lo que haces, Padre, para evangelizar. Muchas gracias. Bueno, por eso digo muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes que ayuden a esta evangelización, ¿verdad? Porque ciertamente llevar adelante un proyecto así, que es muy lindo ciertamente, pero necesitamos de la ayuda de todos, el esfuerzo de todos, ¿verdad? Aquí no hay uno solo el que está haciendo, porque si ustedes supiesen todas las personas que me están ayudando, que se están entusiasmando cada vez más, están detrás de esto, impresionante. Bueno, tenemos, entonces no hay, yo pensé que había una llamada telefónica, pero ese es el mensaje que está llegando. Ya Arnaldo nos dirá cuánto falta para comenzar, ahí ya me está indicando, dice que ya estamos llegando al horario para iniciar nuestro rezo. Vamos a leer todavía este mensaje que ustedes están enviando. Buenas noches, Padre, siempre lo veo después de la misa por la mañana por NPI. ¡Qué bien! Pido su oración por mi familia que están alejados de Dios y me da mucha tristeza. Ruego a Dios todos los días gracias y bendiciones. Bueno, vamos a rezar mucho, ¿verdad? Porque todos de tu familia son buenos cristianos, son buena gente, pero les falta, ¿verdad?, esa fuerza de voluntad para hacer ese camino de acercamiento a Dios. No nos olvidemos que Dios nos ha dado 24 horas en el día y por lo menos 24 horas, aunque sea media hora, ya ofrecen ya aunque sea 10 minutos, no nos alejemos de Dios. Tenemos una llamada telefónica. Buenas noches, ¿quién me está hablando? ¿Qué tal? ¿De dónde me estás llamando? Enrique, me dijiste. Luque. De Luque, ya. Bueno, qué bien, che. ¿Y qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Vos estás? De la ciudad de Luque. De la ciudad de Luque, muy bien. ¿Quién es ahora la que está hablando? ¿Vos qué sos? La hija. Él es tu papá. ¿Cuántos años tiene tu papá? Sí, tu nuera. ¿Cuánto? La nuera. Ah, la nuera. Rafael se llama. Sí, don Rafael, qué bien. Bueno, y ustedes siguen ahí siempre, de Yarañé, Bueno, y díganme, ¿quieren rezar un poco, poner alguna intención especial? Así nos unimos también a ustedes. Sí, acá siempre le escucha el Señor. Sí, qué bien, che. Me alegra entonces que él... Sí, y tu suegro, ¿cuántos años tiene tu suegro? No me dijiste, vos sos la nuera, me dijiste. Bueno. Bueno. 79. 79. Bueno, vamos a rezar por tu suegro, vamos a rezar por tu familia. Bueno, acá pide mucha oración por tu salud. Bueno, sí, no hay ningún problema. Vamos a rezar, los acompañamos a la gente de Luque. Luque siempre se ha manifestado, llámalo los luqueños, me gusta eso, los luques son number one siempre, llamadores espectaculares. Bueno, le damos una bendición especial a ustedes y vamos a rezar por esta intención, por la salud ahí también de ustedes. Bueno, que Dios les bendiga. Buenas noches. Amén, amén. Gracias a vos por llamar. Bueno, y así entonces, queridos amigos, nosotros queremos ir preparándonos ya, ¿verdad? Como para ir
viendo, como siempre, nuestra oración, ¿verdad? Aquí ya vamos a tener, en primer lugar, vamos a comenzar siempre por la señal de la cruz. Vamos a tener entonces todo lo que significa, ¿verdad? El camino, ¿verdad? Que nos ofrece también esta hermosa devoción, la devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. Entonces, iniciamos como siempre, ¿verdad? Con la señal de la cruz y así después ya vamos poco a poco. Nos predisponemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renueva la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, hazlos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muy bien, así entonces hemos iniciado con esta primera partecita, ¿verdad? Y comenzamos ahora utilizando, aquí ustedes tienen, ¿verdad? Utilizamos nuestro rosario. El primer granito que tenemos aquí cerca de la cruz es para profesar nuestra fe al iniciar nuestra oración. Decimos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora entonces hacemos las tres Ave María, rezamos por las intenciones de la Iglesia, principalmente las intenciones de nuestro querido Papa Francisco. Como él siempre dice, recen por mí. Vamos a rezar por él hoy en esta noche. Tres Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora entonces hacemos este Padre Nuestro, ya antes de iniciar las tres decenas. Les vuelvo a recordar, ahí tienen ustedes el número 0986-404-603. Llamen ya ahora entonces para comenzar enseguida con primero vamos a hacer la oración del día, ¿verdad? Y después ya vamos a ir rezando con las 10 decenas. Hacemos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Entonces, así, queridos amigos, ahora ya con todas las intenciones que ustedes tienen en el corazón, que hemos puesto hoy, no se olviden, ya me tienen que ir llamando a este número 0986-404-603. Y mientras tanto hacemos en este tercer día la
la petición, ¿verdad? Por algo tan importante que es el perdón. Los escribas y fariseos traen una mujer sorprendida en adulterio y habiéndola puesto en medio de la multitud dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. En la ley Moisés nos mandó que a semejantes mujeres las apedreáramos. ¿Tú qué dices, Señor? Jesús se inclinó hacia el suelo. Escribía con el dedo en la tierra. Mas, como ellos insistían, se irguió y les dijo: ¿Quién de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra? Ellos se fueron retirando uno a uno hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer de pie en medio. Alzando Jesús la cabeza, le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Ella dijo: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Jesús, como la pecadora de este evangelio, preciso mucho de tu perdón. Con tus manos benditas tócame ahora y transforma mi corazón tan duro como las piedras en las manos de un fariseo, en un corazón de carne que sepa perdonar porque fui perdonado por ti. Bueno, entonces, queridos amigos, ahora entonces vamos a comenzar la decena, ¿verdad? Las 10 ejaculatorias que aquí nos propone esta devoción, la que ustedes tienen que decir. Así que ya espero la llamada telefónica al 0986-404-603. Y así ya comenzamos con estas decenas. Vamos a poner enseguida aquí en la pantalla, pero primero necesitamos que ustedes nos llamen a ver quién quiere ayudarnos hoy a rezar juntos nuestra decena de este primer misterio. No nos olvidemos que hoy estamos en el día del perdón. Los escribas, ¿verdad? Entonces aquí nos ponía muy bien esta lectura, que no son capaces de perdonar, sino que van la ley por la ley. Entonces estamos esperando esta llamadita para poder iniciar ahora las 10 primeras ejaculatorias. Vamos a hacer juntos. Comienzo yo entonces, ya que nadie está llamando, se preparan ustedes para la segunda. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Ahora hagamos esto 10 veces. Manos ensangrentadas de Jesús, manos había heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Así entonces estamos terminando esta primera partecita, ¿verdad? Nos preparamos siempre. Después les pido que llamen a estos números que nosotros tenemos aquí, sobre todo el 0986-404-603. Y ahí ya entramos directamente para poder acompañarnos en esta oración. Entonces, esperamos esa llamadita, unos minutitos esperamos, a ver si alguien nos quiere ayudar a rezar esta hermosa devoción
a las manos ensangrentadas de Jesús. Estamos esperando entonces el número 0986-404-603 y podemos rezar. Ya vamos a la segunda, al segundo denario. Entonces prepárense, queridos amigos, vamos a seguir. Ya que nadie está llamando, continúo yo entonces con este segundo denario. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos abiertas en la estrada de la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Estoy un poco afónico. Bueno, sí. Seguimos con los tres todavía que faltan. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. El último entonces de este denario. Manos ensangrentadas de Jesús, manos abiertas, heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces vamos a esperar un minutito con las llamadas telefónicas, a ver si alguien, para este tercer denario. Entonces, para que recemos juntos esta hermosa devoción, pidiendo al Señor, ¿verdad?, aquella gracia que necesitamos. Estamos juntos entonces rezando a las manos ensangrentadas del Señor y sobre todo estamos rezando juntos pidiendo por nuestras intenciones. En este momento vamos a esperar, va a ser el tercero, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere participar, puede llamar sin ningún problema. Ahí tienen ustedes los números 0986-404-603. Entonces, la cuarta, ahora estamos en la tercera. Ahora vamos a comenzar la tercera decena. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo. ¿Hay alguien que está llamando? Entonces, buenas noches. Buenas noches, Padre. ¿Qué tal? ¿Quién Voy sos? a hablar contigo. Sí, tu nombre. Desde Luque, Padre, Graciela. Ah, bueno. Muy bien, Graciela, ayúdame un poco porque estoy con la voz también un poco mal de la garganta. Entonces aquí tenés, ahí Graciela, tenés la oración, así nos ayudas. Sí. Bueno, comenzamos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús,
manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Vos, Graciela, memorizaste toda la oración, ¿verdad? Sí. De memoria. Siempre veo el programa, padre, y ya sé todo. Sí. Pero, ¿vos sos vidente o no vidente? ¿Cómo era? No, soy vidente. Ya. Yo pensé que era, había otra que de Luque también nos llamaba, que había memorizado todo y ella, no veía, pero ojenduja en la televisión. Bueno, que Dios te bendiga. Buenas noches, padre. Muy lindo el programa. Bueno, gracias, Graciela. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Bueno, entonces ahora vamos a esperar a ver quién otro que haga su llamada telefónica. Así entonces nos pueden ayudar para que nosotros podamos seguir rezando. Ahora tenemos que hacer ya el cuarto, ¿verdad? Ya hemos terminado el tercero. Ahora entonces vamos a hacer el cuarto denario. Alguien que quiera entonces llamar. Entonces parece que tenemos algún problema en la señal, me decían algunos, ¿verdad? Entonces posiblemente por eso es que la gente no está pudiendo llamar. Bueno, vamos a hacer nosotros juntos esta oración. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. ¿Alguien está llamando? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿quién me está llamando? ¿De dónde me llamas? De Asunción. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Estela. Bueno, Estela. Ahí vamos a poner de nuevo la oración y podés ayudarnos para hacer ya esta cuarta decena. ¿Apareció ya en tu pantalla, Estela? ¿Podés rezar? Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor Jesús. Seguí nomás, Estela. Hola. Sí, te escucho. Podés seguir 10 veces. Podés seguir 10 veces. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísimas manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz.
ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Seguí nomás, Estela, sin ningún problema. Baja el volumen de tu televisor y solo por el teléfono hablamos. Baja el volumen del televisor. No tengo televisor, Padre, es por Facebook. Ah, ahora entiendo entonces, sí. Porque Por eso esa interferencia que hay. Sí, que llega un poquitito más tarde. Bueno, pero ya entendí. Entonces, sin ningún problema, decí nomás 10 veces sin mirar tanto tu Facebook. Hace vos la oración solita 10 veces en tu teléfono. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor Jesús. Seguí nomás sin necesidad de esperar la imagen, porque te llega tarde, porque va por Facebook. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Disculpe, Padre, no me escuché. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Estela, que Dios te bendiga y que tengas muy buenas noches. Muy bien, y así Amén. Entonces estamos. Amén, bendiciones para usted también, Padre. Gracias, Estela, muchas gracias. Bueno, seguimos nosotros entonces con nuestra oración del día de hoy. Si hay uno que todavía quiere el último, ¿verdad? Del quinto, esperamos la llamada telefónica de ustedes. Si quiere comunicarse y así nos ayuda a rezar. Vamos a poner la primera partecita de la oración, en qué consiste esta oración, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar unos segunditos si alguien quiere ayudar para hacer esta oración en que nosotros pedimos al Señor la gracia que necesitamos, la gracia para nuestra vida, la gracia para nuestro corazón. Vamos a decir juntos entonces: nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Tenemos aquí una llamada telefónica. Adelante, ¿quién está hablando? Buenas noches, padre. Juan Carlos hoy. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. ¿De dónde estás llamando, Juan Carlos? Asunción, barrio Tepetanete. Ah, mira qué lindo. Bueno, así es que vamos a rezar esta última partecita. Entonces, Juan Carlos, conoces la oración ya, ¿verdad? ¿Cómo es la dinámica? Repetí 10 veces. Sí. Escuché, ¿verdad? Entonces, ahí lo que te pone ahí
Está frente a tu televisor, ¿verdad, Sí, Juan Carlos? así mismo, Bueno, así mismo. vamos a comenzar entonces y te escuchamos 10 veces. Bien. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Juan Carlos, entonces desde Asunción, Barrio Temetaré. ¿En qué medio estás viendo vos? ¿Vos qué tenés? ¿Cable? Tengo esta por Copaco. Ah, Copaco, ya. Sí. Porque algunos Sale un poco retardado, algunos segundos. Ah, sí. Pero bastante bien. No, pero te decía eso porque por Tigo acaban de decirnos que parece que tenemos problema en este momento. La señal de Tigo parece que cayó. Por eso estaba preguntando. Gracias, Juan Carlos, que Dios te bendiga. Padre, buenas noches. Sí. Antes que corte, va nuestra bendición con mi esposa, a usted, y decirle mucha fuerza con todo el trabajo que hace. Y rezamos por usted, Padre. Gracias. Que siempre tenga fortaleza, ¿verdad? Gracias. Siempre Juan le Carlos. demos, Padre. Siempre le demos mucha fuerza, Padre. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas bendiciones. Seguimos Gracias, unidos Padre. y con fuerza. Sí, seguimos bien. Bueno. Mucha fuerza. Buenas noches. Padre. Adiós. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos nosotros llegando ya casi al final. Vamos a hacer nuestra oración final enseguida. Ahora, con esto vamos concluyendo, ¿verdad? Este hermoso encuentro. Les invitamos a todos ustedes que se sigan fortaleciendo con la gracia de Dios. Agradecemos inmensamente a todas las personas que están participando y sobre todo que nos llaman para poder rezar juntos. Vamos a hacer esta oración final por todas nuestras familias, por todo nuestro país. Jesús, coloca tus manos benditas, ensangrentadas, llagadas y abiertas sobre mí en este momento. Me siento completamente sin fuerzas para seguir cargando mis cruces. Preciso que la fuerza y el poder de tus manos, que soportaran el más profundo dolor al ser clavados en la cruz, me sanen y me curen ahora. Jesús, no pienso solamente en mí, sino también por todos aquellos que más amo. Nosotros precisamos desesperadamente de cura física y espiritual, a través de tu toque consolador y de tus manos ensangrentadas e infinitamente poderosas. Yo reconozco, a pesar de toda mi limitación y de la infinidad de mis pecados, que es Dios omnipotente y misericordioso,
para hacer y realizar lo imposible. Con fe y total confianza puedo decir: manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor, ven, Señor Jesús. Y así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Agradecemos la participación de toda la comunidad, de todos los que nos ponemos a rezar todos los lunes y los viernes, esta hermosa devoción a las manos ensangrentadas de Jesús, manos benditas verdaderamente de un Dios que nos ama, de un Dios que nos quiere tanto. Y esa sangre que fue derramada por nuestra salvación también nos libere a nosotros de toda angustia, de todo dolor, y sobre todo nos haga vivir en la felicidad. Y les dejo ahora la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y buenas noches. Hasta el próximo lunes. Que Dios les bendiga a todos.